Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio, en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara y que es posible que nos sintonice usted en México y América Latina gracias a la señal de varias televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de un tema que sin duda alguna se ha vuelto cada vez más recurrente. ¿Será coronavirus? ¿Será particularmente la enfermedad de COVID-19 un padecimiento endémico con el que tendremos que estar lidiando temporalmente cada año y en el que tendrán que vacunarse también cada año a las personas para evitar que enfermen de este padecimiento? Es parte de lo que estaremos desarrollando y hablando hoy a lo largo de la siguiente hora. En abril próximo, por cierto, se espera que el Comité de Científicos de la Organización Mundial de la Salud realicen un pronunciamiento sobre si COVID-19 dejará de ser una pandemia y pasará a ser endémica. Las enfermedades infecciosas endémicas, además del dolor, del sufrimiento y altos costos, provoca que las personas se enfrenten a un estigma crónico y de discriminación con secuelas irreversibles. Investigadores de la salud pública en Estados Unidos publican una nueva ruta para trazar la nueva normalidad de la pandemia y manejar el virus sin eliminarlo. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos reiteran que los adultos mayores tienen mayor riesgo de COVID-19. 8 de cada 10 muertes han ocurrido en este grupo. Nuestra compañera Isaura López Villalobos tiene más sobre el tema. Una deuda histórica mundial. Por décadas el planeta se ha enfrentado a un sinnúmero de enfermedades en sus diferentes clasificaciones. Sin embargo, las infecciosas ponen al sistema de salud de cabeza. Más de una veintena de enfermedades infecciosas están en la mira de los científicos para buscar su erradicación. Sin embargo, en esta lucha que se agravó con la pandemia COVID-19, señala la Organización Panamericana de la Salud, está minada de obstáculos sociales, jurídicos, económicos y déficit de financiación. El VIH, la tuberculosis, el paludismo, la hepatitis y las enfermedades tropicales desatendidas, entre estas el dengue, sigue matando a millones de personas cada año, señala la OPS. Las denominan desatendidas porque por muchos años recibieron una atención deficiente y son endémicas como las de tipo tropical o transmitidas por vectores como Chagas, paludismo y dengue o influenza, por mencionar, se presentan en ciertos periodos del año. En el documento Enfermedades infecciosas desatendidas en las Américas, los organismos como la OPS y la Organización Mundial de la Salud exponen que son enfermedades de la pobreza, entre estas Chagas, la transmitida por el contacto con el suelo, la lepra, la leishmaniasis, la oncocercosis, la sífilis congénita y el tétanos neonatal. Estos padecimientos, además del dolor y de sufrimiento, y altamente costosos, las personas se enfrentan a un estigma crónico y de discriminación con secuelas irreversibles. Con la pandemia COVID-19, en estos 2 años se ha corrido el riesgo de que los casos de éxito en algunos países de las Américas, sus avances para interrumpir la transmisión de algunas enfermedades endémicas, han estado en riesgo y ahora con la nueva dinámica tendrán que reforzar las estrategias para evitar una propagación mayúscula. En el caso de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud señalan que podría convertirse este año en enfermedad endémica. En ciertos periodos del año se estará presentando con mayor severidad y en estos 2 años se ha visto que después de los periodos vacacionales aumentan los casos. En abril próximo, cuando de nuevo se reúne el Comité Científico de la OMS, al parecer se espera un pronunciamiento sobre si la COVID-19 dejará de ser pandemia y pasa a ser endémica. La decisión se toma en cuenta al parecer por el porcentaje de vacunación que se tiene a nivel mundial.
En la última ola pandémica que se registró en las naciones fue más alto el número de enfermos sin gravedad que las hospitalizaciones y muertes. Pero, al parecer, los síntomas son más duraderos o dejan secuelas que puedan causar problemas futuros. La incertidumbre es no saber qué pasará con la COVID-19. Surge una serie de preguntas. ¿Se podrá erradicar? ¿Se mantendrá como enfermedad endémica? ¿Cuáles serán las secuelas o cambios que pudiera presentar el organismo o con el paso del tiempo? Lo que sí es que la COVID-19 ha demostrado que desatenderla podría generar una catástrofe mayor, informó Isaura López Villalobos. Mientras tanto, poco a poco los diferentes países regresan a la normalidad. Algunos de ellos han dicho que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en el espacio público, ni siquiera en espacios cerrados. Otros países como Panamá han regresado poco a poco a las aulas. Tras 2 años de modalidad virtual y semipresencial debido a la pandemia, este lunes casi 1 millón de estudiantes iniciaron las clases obligatorias presenciales en Panamá. Alrededor de 954.233 estudiantes de diferentes grados retornaron este lunes a las aulas en 3.102 escuelas de todo el país, con el 80% de los estudiantes mayores de 12 años vacunados contra la COVID-19 y sobre el 35% de los niños entre 5 y 11 años, según la información oficial. Las escuelas cuentan con un fuerte protocolo de bioseguridad, desde medidas básicas como el uso obligatorio de mascarilla y el monitoreo de salud de docentes y estudiantes, hasta establecer horarios de ingreso, salida o recreo y reducir las visitas a las instalaciones de los centros educativos. La educación a distancia que recibió la mayoría de los estudiantes en Panamá y que a inicios de 2021 situó al país como el de mayor tiempo con las aulas cerradas, no logró compensar todo el aprendizaje que se puede lograr a través de la educación presencial, así lo afirmó el oficial de educación de UNICEF en Panamá, Francisco Trejos, una situación que sostiene además la profesora Yaneira Domínguez de la Escuela Ricardo Miró en la ciudad de Panamá. Todos los planes de acción, de estrategias para poder llevar, que nos va a costar años, no nos va a costar este año ni el otro año, sino que nos va a costar años porque el impacto en educación fue fuerte y nosotros tenemos el compromiso para realizarlo. Panamá antes de la pandemia ya afrontaba vastos restos de la calidad educativa, pues pruebas internacionales y locales indicaban que cerca del 70% de los niños no lograban desarrollar las competencias mínimas requeridas en lectura y matemáticas, recalcó el funcionario de UNICEF. Bueno, pues así el regreso a las aulas en Panamá. Otros países se lo han hecho con anterioridad, pero mire usted, hay regiones donde se tardaron un poco más de 2 años en que los niños y los adolescentes regresaran a los espacios físicos. Insistir sobre la actividad física, no solamente para no enfermar de gravedad por COVID-19, sino también para protegernos ante otras enfermedades. Las personas con ciertas enfermedades deben tener mayor cuidado en esta nueva etapa de la COVID. Por ello es importante mantenerse al día con las vacunas y el refuerzo. Tienen más probabilidades de ser hospitalizadas, estar en cuidados intensivos, requerir un ventilador para respirar o morir en caso de contraer la infección. De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos, advierten que los adultos mayores tienen un mayor riesgo. 8 de cada 10 muertes por COVID ocurren en este grupo. La cantidad de muertes en los mayores de 65 años es 97 veces mayor que en el grupo de 18 a 29 años. Además están las personas con comorbilidades o quienes trabajan en el sector médico. También están aquellas de grupos minoritarios. Están muriendo en edades más tempranas. Los estudios también han demostrado que personas con ciertas discapacidades son más vulnerables y pueden tener peores resultados. Los mayores riesgos están entre personas con cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad crónica del hígado, enfermedades pulmonares crónicas como asma, EPOC, embolia pulmonar o hipertensión pulmonar, fibrosis quística, demencia, Alzheimer, diabetes tipo 1 o 2, discapacidad, enfermedad del corazón, infección por VIH, sistema inmunocomprometido, condiciones de salud mental, sobrepeso y obesidad, inactividad física, embarazo, tabaquismo, trasplante,
trastorno por uso de sustancias y tuberculosis, informó Elizabeth Ortiz. Se lo comentaba ya al inicio de este espacio, varios países han comenzado a levantar las restricciones. Uno de ellos es Bélgica. Bélgica dice adiós a prácticamente todas las restricciones. Eso quiere decir que a partir de este lunes no habrá un horario obligatorio de cierre para el ocio nocturno y la hostelería, y se suprimen además las restricciones de aforo máximo en teatros y eventos. En cuanto a las mascarillas, solo seguirán siendo obligatorias en el transporte público, los hospitales y las residencias de mayores, por lo que su uso deja de exigirse, por ejemplo, entre el personal de la restauración, los alumnos de secundaria y los clientes de las tiendas. Sin embargo, sí se mantiene la recomendación de llevar mascarilla para las personas de riesgo, así como entre la población general en los lugares cerrados de acceso al público y al aire libre, donde no se pueda garantizar una distancia de 1,5 metros. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos con mucha más información. El sistema de salud mundial mostró su debilidad frente a esta enfermedad que conocimos como COVID-19. Con la llegada de la pandemia por COVID-19, las enfermedades crónicas que aquejan al mundo como la diabetes, obesidad y sus consecuencias, como la insuficiencia renal, pusieron en evidencia la fragilidad de la salud de la población mundial. La enfermedad renal crónica es un grave problema de salud pública que afecta al mundo entero. Sin embargo, hay regiones en el planeta donde hay más incidencia, como en México y países de renta media y baja, advierten especialistas. Una de las principales funciones de los riñones consiste en filtrar los productos de desecho de la sangre. Son como unos filtros que cuando se dañan o van perdiendo capacidad, es cuando se va perdiendo la capacidad de limpiar la sangre, por lo que en etapas muy avanzadas se presentan algunos síntomas como retención de líquido, piernas hinchadas, tobillos o en los pies, falta de aire, fatiga, ritmo cardíaco irregular, náuseas, debilidad, disminución de la orientación, entre otros síntomas. Todo depende de la edad y grado del daño renal. La principal causa del daño en los riñones es la diabetes y la obesidad. ¿Pero cómo cuidar nuestros riñones? El jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Jonathan Chávez, detalla cómo hacerlo. No desarrollar diabetes, no desarrollar obesidad, mantener actividad física, comer frutas y verduras, reducir el consumo de sal, reducir el consumo de refrescos. Pero como les digo, eso es una respuesta fácil. Todo lo sano es bueno para el riñón. Y lo difícil es que se involucran muchas cosas. Lo más importante es no exponerse a los riesgos obvios de la vida, como estos que acabo de mencionar. No fumar, no consumir drogas ilícitas, no consumir medicamentos sin prescripción médica. Y ya lo difícil es cuando ya desarrollas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, falla cardíaca, ya ahí existen fármacos que pueden modificar la trayectoria de la función de un riñón. Este jueves es el Día Mundial del Riñón y la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad como la actual pandemia, pues los casos se han ido incrementando en los últimos años. Se estima que 1 de cada 10 adultos en el mundo la padece, y lo más grave es que la mayoría no lo sabe hasta que el daño renal es muy agudo y requieren un trasplante. Se prevé que la enfermedad renal crónica sea la 5ª causa principal de muerte para 2040 en países en vías de desarrollo. Sin embargo, esta enfermedad ya está provocando severos daños económicos en el sistema de salud mundial, y de seguir creciendo de esta manera, no habrá gobierno que sea capaz de soportar la atención a sus enfermos renales, informó Rocío López Fonseca. Sin duda alguna, una fecha también para reflexionar en torno a las enfermedades vinculadas al riñón. Y mire, hoy hemos hablado de COVID-19 como una enfermedad endémica, al menos así se prevé que la declaren en las próximas semanas los expertos en la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué otras enfermedades se consideran también endémicas y cómo hemos llegado a ellas? Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos explica. La endemia más famosa que conocemos es la influenza.
Empezó como una epidemia, una enfermedad entre nosotros que no significa que el problema está resuelto y que mata a millones de personas al año en todo el mundo, pero que es prevenible con la vacunación, explicó el coordinador de las causas de salud y bienestar de la organización Nosotros, Andrés Castañeda. Así que ahora que la COVID se está convirtiendo en una endemia, no significa que nos vamos a olvidar de la infección, sino que se vuelve parte del ecosistema. Otra endemia es la varicela, que cada vez hay menos, pero que puede causar muertes en niños, aunque ya hay vacuna. Hay además virus que mutan más fácil que otros. Por ejemplo, la influenza, por eso es un virus que sabemos que va a haber otra epidemia pronto o no, pero sabemos que va a haber porque es un virus que muta constantemente, muta tanto que cada año tenemos que ponernos una vacuna nueva, pero hay virus que mutan menos, como la varicela, que muta poquito, muy poquito, y entonces la misma vacuna nos sirve. ¿Cómo podría ser COVID como endemia? Yo creo que ya se acerca mucho a lo que estamos viendo estos últimos meses, ¿no? Digo, a lo mejor habrá quienes se pongan muy específicos con las definiciones de una endemia, pero ya podríamos bien decir que más o menos estamos viviendo una condición de endemia, en donde, pues ya, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos? Oye, ya le dio, ¿y qué sintió? Pues nada, un poquito de catarro y nada. Así, ¿no? Así se va a mantener y de repente nos enteramos que alguien sí se puso grave, ¿no? Lo mismo con la influenza. Será un panorama muy parecido al de la influenza, que es lo que estamos viviendo ahora. Falta ver cuál es la tendencia en la temporada de frío, cuando las personas suelen estar en espacios poco ventilados sin aglomeraciones. El riesgo de una epidemia es constante, así como llegó la COVID. Es una especie de lección para estar preparados para una siguiente, que podríamos ver en los próximos años, aunque no se sabe si serán 5, 10 o 20, informó Elizabeth Ortiz. COVID-19 ha impactado de manera severa la salud de la población infantil mundial. Nos referimos a la salud física, pero también y principalmente a la salud emocional. Un porcentaje aún indeterminado de niños que se han contagiado con COVID-19 han desarrollado una enfermedad parecida a la Kawasaki. Se han descubierto manifestaciones en los pacientes infantiles con coronavirus que simulan procesos reumatológicos que aparecen casi siempre luego de la infección aguda. Este padecimiento es el síndrome inflamatorio multisistémico. El reumatólogo pediatra Víctor Manuel Menchaca explica. Específicamente de COVID-19 en población pediátrica, tenemos una patología muy interesante que se llama síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociado a COVID, o PIMS en sus siglas en inglés, y es una patología en donde después de la infección por COVID, alrededor de 2 o 3 semanas, los niños empiezan a presentar fiebre de alto grado, ojo rojo, se les empiezan a cuartear los labios, empiezan a presentar lesiones cutáneas, dolor abdominal, puede ser todos esos síntomas o algunos de ellos, y lo peor o lo más catastrófico es que tienen una afección importante en el corazoncito. Se pueden dilatar las arterias coronarias, se pueden hacer insuficiencia cardíaca, y esta patología ha cobrado una relevancia ahorita en la pandemia de COVID, aunque nos dicen, bueno, es que niños se presentan en muy poco porcentaje. Sí, muy pocos niños terminan hospitalizados por neumonía, pero varios niños presentan este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica y nosotros nos hemos tenido que enfrentar a ellos. Actualmente se considera un síndrome debido a que todavía no se han realizado tantas investigaciones acerca del tema y falta mucha información sobre él, y se ha comprobado también que los niños pueden tener COVID persistente y sufrir secuelas de la enfermedad. COVID-19 no solo afecta en lo físico, en los niños tiene un impacto psicológico debido al confinamiento, ya que de la noche a la mañana su entorno cambió a gente con mascarillas, con distanciamiento social y otras medidas de seguridad, informó Rocío López Fonseca. Y en estos más de 2 años de pandemia ya son 6 millones de personas las que han perdido la vida debido precisamente a esta enfermedad. La pandemia ya se ha llevado por delante más de 6 millones de vidas. Los datos son de la Universidad Johns Hopkins, según la cual ha habido además 446 millones de casos en todo el planeta. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 79 millones de contagios y más de 958.000 muertos. Son cifras que pueden ser incluso más benévolas que las reales.
Si se deja de lado el número de muertes confirmadas por COVID-19, 6 millones, el exceso de mortalidad real es de unos 21 millones y como usted mismo ha mencionado, eso tiene en cuenta las muertes no diagnosticadas, las que se producen en el hogar, las que no se contabilizan, las que no se notifican debido a la falta de pruebas y todo eso ocurre en los países en vías de desarrollo. A pesar de que en su tercer año la pandemia está lejos de tocar a su fin, la población de todo el mundo trata de convivir con el virus en el día a día. En Sudáfrica, uno de los países que más ha sufrido la COVID-19, siguen en vigor algunas restricciones. Ves a la gente caminando sin mascarillas. Tal vez ahora el gobierno va a cambiar de alguna manera y decir, mira, aquí ahora usted puede caminar sin mascarilla. Y tal vez los que están vacunados se pregunten, ¿por qué tengo todas estas reglas de distanciamiento social, las mascarillas y cosas por el estilo? Así que queremos vivir nuestra vida, queremos recuperar nuestras vidas. El semanario The Economist considera que la cifra de fallecidos real podría ser de 24 millones de personas. El mejor antídoto sigue siendo la vacuna. El 64% de la población mundial ha recibido al menos una dosis. Y aunque prácticamente Estados Unidos ha levantado todas las restricciones en medio de esta pandemia de COVID-19, hay quienes se pronuncian porque estas desaparezcan totalmente hasta que se registren menos de 165 muertes al día. Investigadores en salud pública de Estados Unidos publicaron una nueva hoja de ruta para trazar la nueva normalidad de la pandemia y manejar al virus sin eliminarlo. La Universidad de Minnesota publicó que esta hoja de ruta no recomienda el cierre de escuelas en el futuro, sino que es necesario fabricar 1.000 millones de pruebas de COVID por mes. Su propuesta es levantar las restricciones de la pandemia cuando tengan 165 o menos muertes causadas por el virus por día. Son aproximadamente 60,000 muertes al año. La referencia es llegar a una tasa de mortalidad similar a la de una mala temporada de influenza. Estados Unidos ya está fatigado con la pandemia, señalan los investigadores. Hay quienes han terminado con todos los protocolos de COVID, mientras que otros aún mantienen los cuidados con extrema cautela. Pero en medio hay millones de personas confundidas sobre cómo podrán comportarse ahora que las vacunas y la terapia han logrado que esta enfermedad sea más manejable. Se trata de una hoja de ruta escrita por 24 expertos, entre ellos 2 miembros del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues parte, le decía a usted, de las acciones que están tomando en lo individual, en lo particular, los diferentes países, cómo han decidido poco a poco regresar a lo que se conoce como normalidad, particularmente eliminando una serie de restricciones, entre otras el uso de cubrebocas, que se ha flexibilizado en muchos espacios, ya prácticamente reducido a muy pocos y para ciertas condiciones, sobre todo los adultos mayores o personas que tienen alguna comorbilidad. Hay que decir también que los espacios laborales y los educativos prácticamente han regresado también a laborar y a funcionar como lo venían haciendo antes de la pandemia. Todo esto ante la posibilidad, la eventualidad de que en unas semanas la Organización Mundial de la Salud pudiera dar por terminada la pandemia de COVID-19 y entrar en una nueva etapa que sería catalogar este padecimiento como una enfermedad endémica. Y precisamente para hablar de este y de muchos otros temas, le damos la más cordial bienvenida al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues algo que veíamos incluso todavía muy lejano y que me parece todavía no podemos darlo por un hecho, doctor, la posibilidad de terminar la pandemia y entrar en una nueva etapa de esta enfermedad. Sí, ojalá y esto ya estuviera ocurriendo. Todos lo deseamos, todos quisiéramos volver a la anterior normalidad y, por ejemplo, dejar de utilizar cubrebocas, por lo menos en algunos espacios. Sin embargo, todavía hay algunos países que siguen teniendo intensidad en la última ola de pandemia de COVID-19, la predominantemente causada por Omicron,
y algunos países todavía tienen rezago en el tema de vacunación. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud no ha podido hacer una declaratoria oficial al respecto de que la enfermedad COVID-19 pasa de ser pandemia a ser una enfermedad endémica o estacional. Tarde o temprano va a llegar ese momento y esperemos que sea pronto. Pero para que eso ocurra, necesitan reunirse varios elementos. El primero de ellos es que la inmunidad en el mundo esté razonablemente estandarizada, homogénea, en alrededor del 80% de la población, ya sea adquirida a través de vacunación, que es lo ideal, o de forma combinada, vacunación con además quienes padecieron la enfermedad y desarrollaron inmunidad, pero que este último grupo de cualquier manera debe estar vacunado. Segundo, se necesita que existan muy claros los protocolos de vigilancia epidemiológica en todos los países, en todas las regiones. Vigilancia epidemiológica que debe ser casi en tiempo real. Si esto no se cumple, se corre el riesgo de que un brote sea detectado tardíamente y por lo tanto no sea contenido adecuadamente en un buen momento antes de que exista expansión de una nueva ola epidemiológica. Y otro factor fundamental, Belén, es el que las personas tengamos perfectamente identificado que dentro de nuestra cultura de la salud y del autocuidado pasan medidas que debemos adoptar ahora como algo cotidiano. Ejemplo, antes una persona tenía un cuadro gripal común y corriente y no modificaba prácticamente en nada sus actividades, su manera de convivir, etc. Hoy esto debe cambiar. Ante síntomas respiratorios, las personas inmediatamente deben colocarse un cubrebocas, aunque esos síntomas respiratorios sean de un catarro común. Deben evitar saludar de mano, deben lavarse las manos con frecuencia, deben evitar acudir a lugares concurridos. Y esto nos lo enseñó el COVID, pero debe llegar para quedarse, insisto, ante enfermedades respiratorias las más comunes, incluso el resfriado común. Entonces, todos estos elementos deben identificarse, cubrirse, cumplirse para poder entonces la Organización Mundial de la Salud decir el COVID-19 es una nueva enfermedad, llegó para quedarse, ya no es pandémica, se convierte en una enfermedad endémica que tenemos que vigilar de estas formas y para la cual debemos cumplir estos protocolos. Doctor, regresando a la pausa, nos cuenta más detalles de cómo se lleva a cabo este proceso de vigilancia durante este periodo donde ya se considera a una enfermedad como endémica. Regresamos con esto, doctor. Claro que una sí, pausa, Belén. volvemos. Como le hemos contado, mientras algunos países prácticamente han levantado todas sus restricciones en medio de esta pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud analiza extender el periodo todavía por varias semanas más. Desde que la Organización Mundial de la Salud nombró por primera vez al brote de SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública internacional cada 3 meses, desde enero de 2020, se ha reunido para evaluar si la pandemia aún merece esa etiqueta. Los expertos se reunirán en breve y probablemente continúe esta categoría de pandemia por 3 meses más.
Sin embargo, naciones como Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido ya han declarado funcionalmente el fin de la pandemia en sus países, levantando casi todas las restricciones de salud, incluso cuando Nueva Zelanda y Hong Kong luchan contra aumentos récord. El SARS-CoV-2 ha causado tantas dificultades y desafíos económicos que los países tienen la tentación de darlo por terminado ya, pero aún no hay las condiciones, coinciden expertos. La decisión de poner fin a una pandemia, hay que decirlo, tiene implicaciones financieras. Moderna se comprometió a no cumplir las patentes de su vacuna de ARN mensajero hasta que termine la pandemia, aunque un portavoz de la compañía se negó a decir esta semana cómo identificará ese momento. Pfizer no ha hecho una promesa de vacuna similar, pero Merck y él han acordado permitir que los fabricantes de medicamentos genéricos fabriquen sus medicamentos dirigidos al SARS-CoV-2 hasta que la OMS declare que la pandemia ha terminado. Docenas de empresas ahora se han inscrito para fabricar Molnupiravir de Merck y Paxlovid de Pfizer para una larga lista de países, en su mayoría de ingresos bajos y medianos bajos. Poner fin a la pandemia implicará directamente en los principales programas relacionados con la pandemia, como el Fondo de Acceso Global a las Vacunas COVID-19, COVAX, y su matriz, el acelerador de acceso a las herramientas COVID-19, redes globales, cooperativas que tienen como objetivo adquirir y distribuir medicamentos asequibles, medicamentos, diagnósticos y vacunas. Estas acciones desaparecerían. Para complicar todavía más la decisión de levantar la pandemia, se encuentra la posibilidad de que surjan más variantes dañinas, incluidas potencialmente de unas 20 especies animales que ahora se sabe que albergan al virus, informó Rocío López Fonseca. Bueno, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, parece que el camino todavía es largo y no va a ser sencillo. ¿Pensaríamos entonces, usted cree, doctor, que no existirá como tal un momento oficial de fin de la pandemia como sí ocurrió con los inicios? Definitivamente, estoy convencido de ello, Belén, porque seguramente muchas personas nos imaginamos ese momento, el momento en el que estemos viendo a Tedros Adhanom y a todo el cuerpo directivo de la Organización Mundial de la Salud diciendo: el día de hoy, por motivos tales, concluye la pandemia de COVID-19. Yo creo que ese momento no va a ocurrir. Yo creo que a cambio de un momento así, lo que estará ocurriendo son declaratorias de fin de la pandemia por regiones o declaratorias de que se modifican los protocolos en virtud de que ciertas variantes epidemiológicas variables o indicadores epidemiológicos ya se han cumplido y por lo tanto tal país o tal región ya podría modificar sus protocolos. Lo estamos ya viendo con Estados Unidos. Primero fue Los Ángeles, luego California en su totalidad y así diferentes estados de la Unión Americana han ido cambiando sus protocolos, algunos de ellos han dejado de utilizar cubrebocas de manera generalizada, etcétera, porque han tenido de manera diferenciada la llegada de cifras epidemiológicas que les permiten hacerlo. Creo que así es como va a ocurrir para el resto del mundo. En vista, insisto, de que no todos los países traen el mismo porcentaje de vacunación y todo lo que habíamos previamente comentado. Hay países que siguen teniendo mucha intensidad de incidencia de infección diaria. Hay algunos en donde esto ha disminuido ya a cifras muy, muy bajas. Y el otro punto es que en momentos todavía no se identifica con claridad qué variantes del virus están circulando en todos los países. Ese punto va a ser fundamental.
Lo escuchábamos hace un momento en esta cápsula informativa de Rocío, que me pareció muy buena porque ella destaca qué implicaciones tiene la declaratoria de fin de pandemia. Y decía, por ejemplo, seguramente podría desaparecer el proyecto COVAX, que por cierto el proyecto COVAX en mi opinión se quedó muy corto. Los propósitos para los que fue creado no alcanzaron ni siquiera un 30% de lo que se habían planteado, pero hago ese paréntesis aparte. Luego, los presupuestos destinados internacionalmente para la ayuda internacional podrían reducirse cuando hubiera una declaratoria oficial de esa naturaleza, y las implicaciones que podría haber con respecto a decisiones que tomaron la industria farmacéutica de liberar patente para la producción de los fármacos como molnupiravir, por ejemplo, o Paxivir, que una vez fuera declarada ya no pandémica la enfermedad, estas empresas volvieran a retomar su patente y volvieran a restringir la producción de fármacos por parte de otras casas farmacéuticas, de genéricos que fueran más accesibles a la población mundial. Todas esas implicaciones efectivamente podrían presentarse. Entonces, no son solo el análisis de las tendencias epidemiológicas, es también analizar qué otros impactos colaterales traería una declaratoria de ese tipo. Doctor, porque pensaba que incluso, aún siendo una enfermedad endémica, el virus se sigue modificando. Es decir, que hoy por hoy, como usted lo mencionaba, hay todavía varias variantes circulando, y el hecho de que disminuya el número de casos e incluso de muertes no significa necesariamente que el virus tenderá a desaparecer. Efectivamente, Belén, y a eso me refería cuando hace algunos momentos hablaba de la vigilancia epidemiológica en tiempo real. Esta vigilancia epidemiológica debe incluir una vigilancia virológica, las características genómicas que va presentando el virus para detectar oportunamente alguna nueva variante que pueda volver a causar un dolor de cabeza al mundo, como fue la variante Delta, como fue la variante Alfa, la variante Omicron, que aunque se comportó menos grave, también fue un dolor de cabeza por la gran cantidad de casos que aparecieron en todo el mundo. Entonces, esa vigilancia, tú me preguntabas, ¿cómo se hace? Existen plataformas ya electrónicas que permiten que en 24 horas uno tenga claro lo que ocurrió con respecto al número de casos nuevos, de casos activos, fallecimientos, etcétera, en un determinado país y en una determinada región. La primera pregunta es, ¿todos los países están preparados desde el punto de vista tecnológico para llevar esta vigilancia epidemiológica? Yo creo que no. No es un asunto solo de sistemas, no es solamente un asunto de tecnología, también es un asunto de personas que alimenten estos sistemas y por lo tanto de personas profesionales de la salud que estén alimentando los sistemas que finalmente nos dan la vigilancia epidemiológica y la estadística en tiempo real. Pero también cuando hablaba de la vigilancia virológica es tener suficiente número de laboratorios de biología molecular, porque de cada 1000 muestras de personas con infección por COVID-19, tú debes someter un determinado porcentaje a análisis virológico. ¿Qué variante es? ¿Qué cepa es? ¿Es una nueva? ¿Y esta nueva cómo se está comportando? Porque eso lo tenemos que saber en tiempo récord. De otra manera, cuando menos acuerda un país o una región, ya está invadido de una nueva ola epidemiológica.
A eso me refiero con la importancia que tendría para el momento en que ocurran declaratorias de esa naturaleza, de que exista un mecanismo de vigilancia epidemiológica y virológica. Interesantísimo. Doctor, ¿le parece? Vamos a hacer una pausa, regresamos, todavía tenemos mucho más del tema, usted no se vaya. Gracias por continuar en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Mire, algunos animales sí que han dado positivo a esta enfermedad. Escuchemos el siguiente reporte. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud lanzaron un llamado en conjunto a todos los países a tomar las medidas correspondientes para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 entre los seres humanos y la fauna silvestre. El llamado busca reducir el riesgo de la aparición de variantes y para proteger tanto a los seres humanos como a la fauna silvestre, e insta a las autoridades a adoptar las normas pertinentes y difundir las recomendaciones publicadas anteriormente por las 3 organizaciones para las personas que trabajan en estrecho contacto con la fauna silvestre y el público en general. Pese a que la pandemia de COVID-19 se provoca por la transmisión de persona a persona, se sabe que el virus que causa la COVID también infecta a algunas especies animales, aunque los actuales hallazgos indican que la fauna salvaje no desempeña un papel importante en la propagación del SARS-CoV-2 en el ser humano. Su propagación en las especies animales puede afectar a su salud y facilitar la aparición de nuevas variantes del virus. La transmisión entre animales y humanos está comprobada. Además de los animales domésticos, hay constancia de que los animales salvajes en libertad, en cautividad o los de granja como los grandes felinos, los bisones, los hurones, los ciervos de cola blanca norteamericanos y los grandes simios se pueden infectar por el SARS-CoV-2. Hasta la fecha, también se demostró que los bisones de granja y los hámster de compañía pueden transmitir el virus que causa la COVID a los humanos. Y actualmente se está estudiando un posible caso de transmisión entre un ciervo de cola blanca y un humano, informó la OMS en su más reciente boletín informativo. La introducción del SARS-CoV-2 en la fauna salvaje podría dar lugar al establecimiento de reservorios animales a modo de ejemplo. Cerca de 1/3 de los ciervos silvestres de cola blanca en los Estados Unidos de América se han infectado con el virus, en principio a través de varios casos de transmisión entre humanos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, al principio de esta pandemia, lo recordará usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, era una de las grandes preocupaciones si las mascotas podían contagiarse o no de este nuevo virus. Y bueno, hemos visto cómo ha transcurrido la enfermedad incluso entre la especie animal. Sí, de hecho, Belén, cada vez es más contundente el reconocimiento de que esta enfermedad es una enfermedad con un origen en una especie animal, un murciélago de alas largas, que luego la transmite a un, huésped secundario conocido como pangolín y de ahí al ser humano, como fueron los 2 coronavirus antecedentes al actual, que fue el SARS y que fue el MERS. En el caso del MERS fue transmisión a camellos, el murciélago a camellos y los camellos a seres humanos. Fue una enfermedad predominantemente de Arabia Saudita. Y en el primero, el SARS del 2003, también un murciélago a una especie conocida como civeta y la civeta luego al ser humano. Entonces, este reportaje es muy interesante porque efectivamente es, a manera de resumen, identificar qué especies animales pueden portar el virus y eventualmente, aunque esto no se ha demostrado con contundencia, transmitirlo a los seres humanos. Hurones y otros roedores, por ejemplo, el propio pangolín, que ese sí parece transmitirlo al ser humano, y múltiples felinos. SARS-CoV-2 se identificó, por ejemplo, en tigres, en gatos.
En perros ha habido menos hallazgo. Qué bueno, porque realmente los perros son las mascotas más frecuentes que tiene el ser humano, ¿no? Pero también se ha identificado que estas especies parecen no transmitir la enfermedad al ser humano. Y bueno, estudios diversos han encontrado tanto en mascotas, animales domesticados y también en animales silvestres. ¿Esto a qué nos lleva finalmente? Pues a reconocer que también ahí hay otra línea de investigación y de vigilancia, porque imagina que pudiera darse un brote en alguna especie animal que tenga mucho contacto con el ser humano, ahí puede haber otro riesgo. Y el que tú comentabas hace un momento, Belén, el saber que mientras este virus está circulando y mientras mayor intensidad de circulación existe en el mundo, recordemos que es un virus RNA, y estos virus RNA, a diferencia de los DNA, tienen una capacidad de reproducción más rápida, mucho más rápida, y mientras más reproducción o replicación virológica existe, estos virus pueden tener mutaciones y por lo tanto pueden tener generación de nuevas variantes como las que hemos identificado a lo largo de estos 2 años, variantes de preocupación. La alfa, la beta, la gamma, la delta y ahora la Omicron. La Omicron, que por cierto, doctor, pensaba también mientras escuchaba su narración y lo que nos ha compartido hoy, que pareciera que fue finalmente esta variante Omicron la que vino a hacer el trabajo que todos esperábamos se hiciera a través de las vacunas, que fuera esta inmunización de rebaño que nos permitiera ya entrar en una siguiente fase de la enfermedad, porque vaya que la presencia de Omicron revolucionó la enfermedad. Fue evidente cómo los casos se dispararon, afortunadamente con menos gravedad, y esto permitió sobrellevar este padecimiento sin tantas, digamos, alteraciones en los sistemas públicos, doctor. Ese es un excelente comentario, Belén. El que la inmunidad de rebaño hubiera sido extendida gracias a la ola de Omicron que acabamos de vivir es algo que se analiza en este momento. Toda la inmunidad que se había generado con infección por otras variantes, más la vacunación y más la aparición de la ola de Omicron, que comparativamente con las otras fue más grande, involucró a más enfermos, pero como bien dices, con menor gravedad de la enfermedad. Ahora la gran pregunta es la siguiente, Belén. No confiarnos estrictamente a que la inmunidad de rebaño que complementó Omicron es una inmunidad robusta. Ni permanente. Ni permanente. Esperemos que así sea. Pero recordemos que la experiencia inmediata previa nos ha enseñado lo siguiente con COVID, que mientras menos sintomática es la enfermedad, es menos robusta la inmunidad y duradera. Y mientras más sintomática fue, por lo menos con las primeras variantes de COVID o de SARS-CoV-2, mientras mayor severidad había con la enfermedad, la inmunidad generada era más robusta y más duradera. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que la de Omicron sí sea duradera, sí sea robusta, y que no porque haya sido de cuadros predominantemente leves, sea una inmunidad, llamémosle de alguna forma, débil y de poca duración. Ojalá y sea lo contrario. Claro, definitivamente, doctor, porque también es parte de la información que aún nos falta conocer con contundencia. Ni siquiera aún cuando ya han pasado más de un año de que se suministraron las primeras dosis de las vacunas, todavía no tenemos certeza, doctor, de realmente cuál es la inmunidad que ha generado, por cuánto tiempo estas vacunas, porque los refuerzos se han dado
con base en la aparición de nuevas variantes, no necesariamente por la pérdida de inmunidad, doctor. Efectivamente, ha sido predominantemente por ello, por la aparición de nuevas variantes. Y segundo, la inmunidad generada por el refuerzo todavía no ha sido estudiada con plenitud. Le falta un poco de tiempo porque hay países que ni siquiera han empezado la fase de refuerzo. Sí, hay países que llevan 10% de su población con refuerzo. Se cree que el refuerzo va a generar una inmunidad de una duración por lo menos de 1 año. Se cree, porque evidentemente no hay investigación completa, porque no hay poblaciones que hayan alcanzado ya 1 año completo a partir de la tercera dosis de la vacuna. Que eso también nos recuerda cómo ha sido tan irregular y tan inequitativa la inmunización de las personas. Ya lo decía usted, doctor, este proyecto, este programa que nació para intentar garantizar que las vacunas llegaran de manera pronta a casi todos los rincones, finalmente no se ha cumplido, y esto también ha complicado el hecho de que la población mundial adquiera esta inmunidad por medio de la vacuna. Efectivamente, es un proyecto casi fallido el relativo a COVAX, porque no alcanzó ni el 30% de sus objetivos, y ha sido muy criticado por una razón, Belén, porque sí hubo inversión de muchos países apostando al proyecto COVAX, inversión económica, y sin embargo, de lo que se esperaba fuera la contribución de la industria farmacéutica al proyecto COVAX, no llegaron ni al 30%. Se supone que no se ha disuelto el proyecto, se supone que sigue vivo, pero no se ve que acelere el trabajo y que por lo tanto se esté traduciendo concretamente en beneficio, sobre todo para los países más pobres. Doctor, se nos terminó el tiempo. Recordar solamente a la población que aún cuando ya estamos hablando de que eventualmente esta enfermedad se pueda convertir en endémica, la pandemia no ha terminado, y sobre todo verificar en cada una de las regiones de donde nos están viendo cuál es la situación particular, porque de eso dependerá todavía cuántas medidas tenemos que tomar. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Gracias, sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos el siguiente jueves.